Reciban de parte de nuestro señor gobernador, el doctor Luis Carlos Delgado Peñón, un saludo muy fraternal. Él se excusa en estos momentos de poderlos acompañar como hubiera sido su deseo. Se encuentra en el departamento de Boyacá, firmando la unión de varios departamentos de la zona centro, que se le ha conocido con el nombre de RAPI, y de nuestra gobernadora encargada, la doctora Yolanda Corzo. Para mí es muy placentero como docente poderme dirigir a ustedes en el cargo de secretario de Educación, que a bien tuvo el señor gobernador entregarme esta responsabilidad. Nuestro gobernador tiene un afecto muy especial por nuestro gremio. En ninguna otra administración había habido la posibilidad de que dos docentes hiciéramos parte del gabinete departamental. Al compañero Enrique Báquiro, supervisor, a quien tuve la oportunidad de reemplazar, pasó a ser secretario de la inclusión, una secretaría también muy relacionada con la nuestra, que toca temas de la población indígena, de los desplazados, programas especiales. Por eso, independiente de los nombres, hay que reconocerle al señor gobernador este gesto para que la educación pues esté en manos de docentes. Y de lo bien que nosotros lo hagamos, pues dependerá que en el futuro los demás gobernantes y la misma clase política nos vean a nosotros los docentes como una alternativa para dirigir lo que nosotros sabemos hacer, que es la educación. Por tal motivo es un cargo de inmensa responsabilidad y que yo los pueda representar con dignidad. El reto es en estos 16 o 15 meses que le resta al doctor Luis Carlos Delgado como gobernador, o en el tiempo que él considere conveniente, el poder impulsar el plan de desarrollo que a nuestro juicio y a juicio del gobierno nacional y de la UNICEF fue considerado como el mejor plan de desarrollo para nuestros niños, niñas y jóvenes. Es decir, en la letra está exitoso y se han dado algunos avances. Esperamos que en este corto tiempo que falta podamos dar el puntillazo final para beneficiar a dos sectores muy importantes de nuestra sociedad. Primero, pues son nuestros niños, niñas y jóvenes, que al fin y al cabo pues son la esencia, el ser de nuestra función, el de poderle mejorar sus condiciones. Hemos estado olvidados durante muchos años que aunque las administraciones han tenido la educación como un factor esencial en recursos, todavía nos faltan muchas cosas, muchísimas cosas. Y lógicamente a nuestro gremio, porque no puedo olvidar que soy docente y que voy a regresar a ese gremio cuando el gobernador pues lo estime conveniente. Por ende, mi primer compromiso el día que me posesioné es el respeto a los derechos laborales de mis colegas. Es el primer aspecto. Y en segundo, poder impulsar juntamente con nuestro gobernador y con los gremios sindicales, Simatol y FECODE, aquellas necesidades ante el gobierno nacional que más nos aquejan y que inclusive están a las puertas de un paro departamental del magisterio por la pésima atención médico-asistencial que tiene nuestro gremio y que se nos sale a nosotros del departamento de las manos. Pero sí podemos presionar ante el gobierno nacional para que una situación tan delicada no vaya a afectar la finalización del año escolar a nuestros niños, niñas y jóvenes. Pero en eso sí respaldamos tal situación de parte del gobierno departamental, porque no es posible que el Estado y nosotros, de nuestro propio bolsillo, estemos entregando los recursos y no tengamos un buen servicio. Hace unos días fuimos citados por la nueva ministra de Educación, asistí al primer encuentro de secretarios de Educación a nivel nacional,
pues encontramos un ambiente propicio y agradable para este cuatrenio, para esta reelección que se hizo. Al menos vemos una ministra más asequible al diálogo y a las necesidades de las regiones. Allá cuando se sienta uno, es como si estuviéramos aquí sentados y cada uno de ustedes manifestara las necesidades y la problemática que tienen en sus municipios y en sus instituciones educativas. Es casi idéntico. Y son las mismas necesidades y la misma problemática a nivel nacional. Esperamos que el gobierno pues ya da un paso importante en esos 3 pilares con que piensa desarrollar estos 4 años nuestro país, fundamentalmente en la paz y en la equidad, pero que estas 2 cosas se consiguen con educación y con recursos. Las buenas intenciones pueden quedar en el papel, pero si no tenemos los recursos suficientes, pues vamos a tener inconvenientes. Y eso fue lo que le manifestamos, pues, lógicamente a la ministra de Educación por parte de los secretarios. Nosotros tenemos tamaño gigante, y fue el que les puse del magisterio a la señora ministra para que ella interviniera, porque tenemos ese inconveniente de un posible paro justo de nuestros colegas. Y allí nos explicaba ella la visión y los sueños que tiene tanto ella como el presidente de la República, y que ya ha dado unos gestos de aproximarse a esos sueños, como es el de doblar el presupuesto del Ministerio de Educación para inversión en los próximos 4 años, aunque es un sueño a 10 años, y convertir a Colombia como el país más educado de Latinoamérica, un eslogan pues copiado del departamento de Antioquia, pero que más lo que nos interesa es el poder llegar con esos recursos para que en la realidad se vea lo que tanto los gobernantes siempre manifiestan, que es estrechar esa brecha que existe entre lo rural y lo urbano, o entre lo público y lo privado, que se vea, que le llegue allá al campesino, al niño del último rincón de nuestro departamento. Y nos explicaba entonces cómo, dentro de los sueños que tiene el gobierno, está el de la jornada única. Es decir, que tengamos nuestros niños, niñas y jóvenes durante todo el día en nuestra institución educativa. Cuando uno lo ve así de esa manera, pues uno dice qué delicioso, qué rico que los niños y jóvenes, en vez de estar en otras actividades que les perjudica su proyecto de vida, lo podamos tener en jornadas lúdicas, en fortaleciendo su mismo proyecto de vida. Y hasta ahora el gobierno, el Ministerio de Educación está calculando los recursos, porque eso sería un proceso. No todos los establecimientos educativos a la fecha tienen las condiciones mínimas para arrancar con una jornada de esta clase. Y está a la espera, en este momento todos los ministros están en ese afán de a cuál ministerio le dejan más recursos. Y de ahí dependerá lógicamente que el próximo año o el siguiente se comience con las primeras instituciones educativas, sobre todo en la parte de los municipios, que es donde más se facilitaría iniciar la jornada completa. Pero eso depende de aspectos fundamentales como el mejorar esas plantas físicas, el comprometerse con la alimentación escolar de nuestros niños, niñas y jóvenes, y unos mejores salarios para nuestros docentes, que dignifique nuestra profesión. Es de los profesionales más mal pagos en nuestro país, y entonces el docente, por no estar bien económicamente, mantiene con afanes, y lógicamente tiene su propia familia, tiene su bienestar. Entonces nosotros los docentes mantenemos a las carreras y a ver qué podemos vender para poder subsistir. Pero si el Estado nos ofreciera un salario digno, se nos acabaría a nosotros esas carreras. Y si el docente es feliz en el gremio, eso lo repercute a los niños. Yo no puedo estar trabajando con los niños cuando tengo problemas de pagar el arriendo o la alimentación o de la universidad de mi hijo. Entonces, en la medida que el docente esté bien remunerado, bien estimulado, con buenos servicios médicos, asistenciales, motivado, eso lo proyecta a los niños. Y si el maestro es feliz, los niños van a ser felices,
Y si el maestro está contento en el gremio, los niños van a estar alegres en la institución educativa. Y todo eso es lo que tiene que ver con la jornada, ¿no? Habrá que esperar entonces con qué nos propone el gobierno nacional. Se ve también la ampliación de los cupos de la educación superior. Nuestro gobierno, el doctor Luis Carlos, pues no ha esperado que el ministerio haga eso, sino que a la par o adelante tiene su propia estrategia de gobierno, y es como se han creado 3.600 cupos para estudiantes de bajos recursos para llegar a la universidad por un valor aproximado de 1.900 millones de pesos. También está el sueño de fortalecer más el SENA, pero nosotros a la par ya hemos ido fortaleciéndonos en la articulación. Dentro del plan de gobierno está el de articular 100 instituciones educativas, de las cuales ya tenemos 50 en ese proceso. El poder fortalecer el bilingüismo, porque al docente se le exige que dé inglés, pero el docente no sabe inglés. Y si el docente no sabe inglés, no sabemos inglés, pues los niños menos van a saber inglés. Ahí lo que nos toca es improvisar, dar una temática o un currículo que no sabemos, de otra manera es área. Ya se están pensando en que los nuevos maestros de las normales superiores y de las licenciaturas deben manejar los mínimos rangos de inglés para el futuro. Pero por ahora nos toca capacitar a los docentes, y es así como el departamento del Tolima ha comenzado con la capacitación de 1.000 docentes por un valor de 1.400 millones de pesos. Y dentro de los medios tecnológicos, pues tenemos la capacitación también de 3.700 docentes en las TIC por un valor de 1.110 millones. El departamento acaba de terminar un proceso en la Secretaría de Educación de poderle brindar a los maestros de planta, a los maestros nombrados, que puedan cursar la maestría. El sueño de nuestro gobernador es que, terminado su gobierno, 900 docentes puedan tener acceso a la maestría, a una maestría en educación de alto nivel con la Universidad del Tolima. Ya se comenzó ese proceso con 300 docentes, y comenzando el año vendrá la segunda fase con otros 300 docentes. Lo mismo con la creación de un parque interactivo de la ciencia que va a quedar en el parque deportivo. Ya estos días nos van a entregar los diseños por un valor de 22.000 millones de pesos, que va a quedar acá en Ibagué para beneficio de la ciudad de Ibagué, pero también para beneficio de los municipios, para que puedan venir a visitarlo y deleitarse en la parte tecnológica. Con 306 aulas digitales, con un transporte escolar que beneficia a 20.286 niños, con una alimentación escolar que beneficia a más de 100.000 niños. Todo esto dentro de los aspectos generales que les pudiera manifestar de la inversión que está haciendo nuestro departamento para compensar a nuestros niños, niñas y jóvenes el sagrado derecho a la educación. Hoy la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado en el cual nuestro departamento ocupa el segundo lugar como cumplimiento en las normas de anticorrupción, con un puntaje de 86.5 en el cumplimiento del MESI, de la forma de manejar las regalías, de la rendición de cuentas, porque eso sí es lo que nos ha pedido y nos ha enfatizado nuestro gobernador en cada uno de los procesos licitatorios, que es la transparencia y la honestidad en cada uno de estos aspectos que a veces es complicado manejar, pero con nuestros valores de prudencia y rectitud lo estamos cumpliendo. Entonces, todo esto para decirles de que hay un gobernador
mucho, eso es cierto, pero que ustedes entiendan que hay un secretario de Educación que es docente y que va a estar muy preso a las necesidades apremiantes de cada una de las instituciones educativas. Una de las cosas difíciles es cuando uno encuentra aspectos que le entregan para su dirección, y de entrada me encontré con un paro de transporte, sobre todo en la zona rural, porque el Ministerio de Transporte tiene unas normas para el transporte de niños, y con la tragedia que se vivió en el Magdalena, esos decretos que estaban por allá arrumados y que nadie cumplía, se volvieron a activar. Entonces se le pedía ya a esos transportadores en la expedición de unas pólizas que aseguren a esos niños que van dentro de ese vehículo. Y lógicamente el manejo de la planta, que ha sido dificultoso. Yo como director de núcleo también lo criticaba, y ahora pues que llego a este cargo debo responder a esa crítica que hacía, y es en la demora en la vinculación del personal docente. Yo más que nadie lo sufrí, pero estamos convencidos de que vamos a mejorar esa estrategia, aunque tenemos una dificultad que cada vez que se vaya a nombrar un docente hay que pedir permiso a Bogotá. Eso es increíble, porque para eso está creada la planta docente, pero desafortunadamente hasta ahora está dado ese requisito, pero que tampoco se demore tanto una vinculación de un docente, de que lleve 8 meses, 3 meses, un mes. La docente sale a licencia de maternidad y primero camina el niño que llega a los números. En eso sí estoy comprometido, y el señor gobernador, fue una de las cosas que le manifesté cuando tuve la oportunidad de aceptarle este cargo. Uno puede tener calidad, cobertura, dotación, pero si no tiene el maestro a tiempo, falla todo. Falla absolutamente, y eso lo tiene pues muy bien entendido. Y lógicamente en ese proceso que tenemos nosotros tanta responsabilidad, así como yo la tengo en una secretaría tan inmensa como la Secretaría de Educación, en personal, en procesos, en la misma contratación, la responsabilidad de ustedes en las instituciones educativas, una responsabilidad que toca hacia nuestros niños, niñas y jóvenes. Ayer cuando un periodista me preguntaba que había una denuncia en Alvarado por un docente de acoso sexual, y en otros municipios que suceden esta clase de acontecimientos, entonces uno como docente, como secretario, deplora esas situaciones, esa responsabilidad que se nos ha entregado por mandato a nosotros los docentes, y a veces no la sabemos utilizar. Desafortunadamente es un número pequeño de compañeros que presenta estas dificultades, pero por ser pequeños se ve grande ante los medios de comunicación, por el compromiso, por el reto y por la misión que nosotros tenemos. Por eso la Secretaría de Educación, en ese cumplimiento de la normatividad, en especial la Ley 1620 y su decreto reglamentario, tiene unas acciones para fortalecerlos en las instituciones educativas y en los municipios. Esos fortalecimientos va hacia los manuales de convivencia, hacia esos comités institucionales que ya están creados, hacia esos comités municipales que no operan, y que va a ser nuestra responsabilidad de ahora en adelante para hacerle acompañamiento y seguimiento. La convivencia escolar es neurálgica. El niño llega a nuestra institución educativa con la cantidad de miles de problemas que ocurren hoy en día en el seno de los hogares. Y la escuela está para solucionarlos, no para aumentarlos. Por eso el trabajo con el padre de familia no es fácil. Por eso no podemos olvidarnos de la escuela de padres. La escuela debe suavizar esa función que le correspondía al padre de familia.
0 a los 4 años, a los 5 años. Pero como el padre de familia, por múltiples circunstancias y por su conflicto familiar, no lo pudo hacer, entonces le corresponde a la escuela, a nuestra institución educativa. Desafortunadamente, nosotros quisiéramos tener nuestros niños con su papá y con su mamá, fortalecidos por los valores, y que a nosotros lo que nos corresponde es fortalecerlo, pero eso no ocurre. Al padre de familia, a la mayoría de los casos, su niña, su niño y su joven ya se le salió de las manos y cree que es la institución que lo puede reemplazar erróneamente, porque es en el seno del hogar, en el seno de su familia, donde debe comenzar ese nacimiento de los valores para que nosotros, como padres de familia, los fortalezcamos. Por eso, una de las acciones de nuestra Secretaría es sensibilizar esos comités, activarlos y darles un seguimiento para que hoy en día todo se crea por comité y hasta ahí llega. Pero si la Secretaría de Educación, con estrategias y con aliados, podamos fortalecer las instituciones educativas. Estamos en un proceso de presentarle al Ministerio de Educación el nombramiento de docentes orientadores, que le hace falta mucho a nuestras instituciones educativas. Tan pronto el Ministerio nos apruebe esta solicitud, entrará la Secretaría a hacer ese proceso. Estamos convencidos que iniciando año escolar los podamos tener en nuestras instituciones educativas porque son básicas. Ya el departamento pues tiene su comité departamental creado, lo que nos facilita poder hacer este seguimiento. Y tener un aliado muy importante como es la Fundación Abra Palabra, a la cual que exalto su proyección, su idoneidad, y estoy seguro que va a ser fundamental en la tarea que comencemos con ellos. La formación académica es vital en nuestros niños, pero a la par debe ir también la integración social de nuestros niños. Cada vez escuchamos más los conflictos de convivencia, los niños que se nos están suicidando, y allí es donde tenemos que invertir más, a la par de las construcciones y a la par de la dotación. Tiene que el gobierno departamental y nacional comenzar a hacer esfuerzos para que apoyemos a esa población que presenta múltiples dificultades familiares y personales. Pero yo creo que teniendo un aliado como la Fundación Habla Palabra, en cada uno de nuestros municipios y de nuestras instituciones educativas, nos va a facilitar. Y yo quiero resaltar a nuestra directora de calidad, la doctora Lourdes. He encontrado un equipo de trabajo muy interesante, muy idóneo, y yo sé que con ese grupo de trabajo vamos a poder fortalecer cada una de las instituciones educativas. Ojalá que este congreso tan importante y tan idóneo en sus conferencias nos lleve a colocarnos la piel como más sensible ante esa responsabilidad que tenemos con los niños y con nuestras niñas, con ese mandato constitucional y divino de ser maestros, y que esa palabra no nos quede grande, todo lo contrario, que la podamos utilizar para crearle un buen proyecto de vida a nuestros niños y niñas. Los invito a que estén muy alegres, que estén muy contentos en este evento, pero muy lleno de sabiduría por los conferencistas que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial a Cristina Everman, de la Universidad de Columbia, a Alexander Ruiz, director del doctorado de la Universidad Pedagógica, a todos ustedes, todos y todas, como se estila últimamente, por estar acá. Yo sé que han venido de municipios de todo el departamento y que hay, no sé si se sienten más orgullosos por la representación de Planaza o por la de Pasto, que por ahí están también. Llegó hoy. Gracias a todos ustedes por estar aquí en este congreso que reúne gente de la
Cartagena, en la Universidad del Colegio Canal Sanz de Medellín. Siempre tenemos la idea de evaluar 40 ponencias para darle salida. Recibimos 127 ponencias. El nivel de formulación dio para que el comité académico solo aprobara 27 ponencias. Un llamado muy especial a la comunidad académica que estudia maestrías y doctorados. Si hay un compromiso de responsabilidad social, el primero es con la formación y con el nivel de formulación y la investigación propia. El resto se vuelve discurso. Cuando yo, hablando de este tercer congreso sobre ciudadanía, yo estuve casado con una canadiense. Y yo recuerdo que entendí que funcionábamos distinto cuando ella manejaba el carro. Yo creo que los hombres que están acá saben lo que es ser copiloto cuando la mujer va manejando. Entonces ella manejaba el carro y ella hablaba en inglés y yo a duras penas chispoteaba el castellano y ella veía el amarillo y yo le decía, acelere, acelere, ¿qué pasa? Y ella decía, hay que detenerse. Yo le decía, no, amarillo en Colombia es que acelere para pasar. Dice, no, es detenerse. 2 de la mañana, Bogotá, Avenida Sexta con Jiménez, semáforo en rojo, pare. ¿Qué hace? Detenerse. No, ¿cómo va a detener acá? Mira, la atracan, arranque. Está en rojo, son las 2 de la mañana, ¿qué le pasa? Hay que respetar el semáforo. Son las 2, mija, el semáforo no está para eso. Y empecé a entender que los ciudadanos somos distintos, supremamente distintos. Incluso en algo tan absolutamente anodino en un momento dado como es la señalización de un semáforo que debería ser universal. En este momento nos encontramos en el Festival Internacional de la Realidad Mundo Palabra y en ese marco estamos, gracias al aporte importante del convenio que hicimos con la gobernación, estamos llevando cuenteros y comediantes a las instituciones para hablar sobre convivencia. Nos hemos encontrado problemas difíciles, problemas de agresión, que yo creo que eso estimula el hecho de pensar que el próximo congreso, el tema debe ser la agresión. Y pasan cosas curiosas, ¿no? Tenemos representantes de todo el mundo y tenemos una neozelandesa. Es la primera vez que traemos a alguien de Oceanía, del Pacífico Sur, y ella habla inglés. El comediante le traduce. Somos distintos. Íbamos para Fresno, la llevaba Leonardo Reales, que es uno de nuestros directores académicos del Congreso. Íbamos para Fresno, ella iba a dar una presentación en el Colegio San José, y obviamente, como había que hacer función en la mañana, en la tarde, en la noche, el chofer aceleró. Se encontró una mula. Ella es no solo neozelandesa, es vegana. Entonces no come carne, no come lácteos, eso alimentarla es complicadísimo. Tienen ustedes taller con ella. Y eso implica un nivel de espiritualidad distinto. Ellos no comen carne, eso no son agresivos, ella está feliz con las nubes, y de pronto pasa y ve una mula tirada. Le dijimos, ¿qué pasó? Una mula. Y ella esperaba ver el animal, es que ese es una mula de tránsito. ¿Y ese qué es? No, un muerto. Ahí. Otro tío, es un muerto. Vamos con afán, Leonardo relata mejor el episodio. Vamos con afán, se atraviesa un perro, el perro chilla, se llamaba perro. Y ella apenas dice, ¿qué pasó? Y el chofer y todos los cuenteros y la gente que va al unísono, no, era un perro. ¿Cómo es posible matar vida? No, era un perro. Es que, sí. Y ella hizo la función y al otro día mandó un correo al festival diciendo que ella estaba dispuesta a madrugar más, pero que el festival no matar perros. Y con este humor uno entiende lo distinto que somos. Porque hay gente a la que le duele absolutamente la muerte de un animal, mientras que hay otros ciudadanos como nosotros que decimos, otro perro en la carretera, hombre. Y para nosotros el perro en la carretera era un estorbo. Y ella preguntaba, ¿por qué está el perro allí? No, que el asfalto está, ella feliz porque el asfalto caliente para el perrito. Para nosotros el perro es un estorbo.
los ciudadanos somos totalmente distintos y entender a qué tipo de ciudadanía, de formación ciudadana le apuesta el país es supremamente importante. Esta es la labor de, digamos, de este Congreso, ahondar en esa discusión. Yo creo que todos hemos ido a la costa Santa Marta, es un destino para clase media, nosotros vamos allá y entonces uno es cachaco, se pone pantalonetas, sale con medias y los costeños se burlan de uno. Y es increíble que ahí nosotros tenemos vergüenza, ciudadanos completamente distintos, el costeño y el cachaco. Y a mí me llamaba la atención cómo es posible que nosotros sintamos vergüenza por ir a la playa con tenis y medias y no por matar un perro en la carretera. Entonces, ahondar en eso que sentimos, ver las diferencias entre lo que nos pinta el libro y lo que nos pinta la vida. La Constitución nos habla de que somos iguales ante la ley. Nosotros sabemos que eso no es cierto. La ley nos dice que las EPS, si usted tiene un caso de drogadicción en su colegio, lo va a atender. Ustedes saben que tiene un hermano muriéndose de cáncer hace 6 meses y no lo atienden. Entonces hay una distancia enorme entre eso que queremos y que nos dicta, ¿sí?, la conciencia, eso que llamamos deontología, lo que sabemos que es el deber ser y lo que realmente sucede. Y en ese tránsito está la formación de los ciudadanos. Saber exactamente qué ciudadanos queremos formar y cuál es el ciudadano que realmente se forma y con qué gestos simbólicos. Mire, una de las formas más importantes de entender la moral es la capacidad de contención. Cuando usted dice, por ejemplo, yo quiero adelgazar o yo quiero correr 100 metros para las Olimpiadas en 12 segundos o en 8 o en 9, entonces yo no salgo de rumba. Y aprendo a contenerme, y en pedagogía se usa economía de fichas para los niños. Pero nosotros usamos tarjetas de crédito. Y la tarjeta de crédito te dice el futuro es ya, el futuro es ahora. Entender qué le hace eso a la construcción moral de un sujeto es supremamente importante. Y cada acto simbólico, entender que si trabajamos para que a los niños nos atienda la EPS y no las atienda, empezamos a generar desconfianzas. ¿Cómo se crea la ciudadanía en medio de estas desconfianzas? Quiero simplemente dar unas explicaciones a ustedes sobre la agenda que recibieron y sobre todo lo que han recibido para dar inicio al Congreso formalmente con la conferencia del doctor Alex Wicks. Para que nos ubiquemos, la parte así como logística, simplemente saludarlos y entender que formamos ciudadanos y que vamos a trabajar para ello. Ustedes verán ahí el jueves 25, 8:30 la conferencia de Ale Ruiz. Tenemos ya unos minutos de retraso por el proceso de credenciales de inscripción. Para que se cumpla la agenda estrictamente, le quitaremos un poco de tiempo al panel de expertos y saldremos a las 10, a las 12:30, normalmente. Tenemos un receso, en ese receso hay unos refrigerios. Ustedes en la agenda que recibieron tienen unas contraseñas. Las hacemos porque Centro de Convenciones tiene varios eventos y como estamos en formación ciudadana, si hay algo propio del ciudadano nuestro es que de todos los eventos saldrán y dirán, pégale, que ya están repartiendo el sándwich, hágale, que ya estamos adentro. Entonces, para eso es la contraseña. Es ciudadanía nacional, ¿no? Lo conocemos. Tenemos una serie de salones. Este año hicimos salón amarillo, rojo, azul, verde y blanco. Preferimos nominarlo así que ponerle el nombre a los salones porque en muchos momentos puede suceder algún tipo de contratiempo. El año pasado un aire acondicionado se fundió y los docentes que venían de todo el departamento de Colombia eran fascinantes porque los docentes, parte también de nuestra ciudadanía, ya no decían que vamos al Salón Tolima 7 días, sino que salían y decían, a usted le tocó, a mí me tocó el infiernito 1, a usted le tocó el infierno 2. Entonces, siempre lo que vamos a encontrar a la salida de los salones son unos pendones grandes, en unas arañas, ¿sí?, que dice salón azul, salón rojo, y le marcará de acuerdo con las necesidades del conferencista cuál es el salón para que no quede, ustedes no queden más despistados que dan en el Día de la Madre. Ustedes salen y ahí ya
organizan en las UPAs. Como verán, yo no soy muy formal, entonces no hay problema. ¿Qué tienen también ustedes en la escarapela? La escarapela tiene unas letras que dicen jueves, viernes, sábado, domingo, ¿sí? J. Esas escarapelas les dan derecho a entrar al Festival Internacional de Oralidad en la noche. Esta noche narra Leonardo Reales, narra la cuentera de Nueva Zelanda, la del perro muerto. Y bueno, hay una serie de artistas que ustedes ven que también están en la agenda. Cuando termine el receso y lleguen después del panel de expertos, van a sus casas. Quien dejó la escarapela puede volver a traerla porque es importante para el ingreso en horas de la tarde. En horas de la tarde usted selecciona su taller. Hemos intentado que esa selección se haga siempre por internet y venga de antemano, pero en esta formación ciudadana somos colombianos, no nos inscribimos por internet ni siquiera con 2 meses de antelación. Conociendo eso, entonces, no todas, profesora, tranquila, va a haber unas mesas afuera, ¿sí? A las 2:30 son los talleres, pero las mesas están desde las 2 ubicadas. Usted selecciona el taller de su gusto, ¿sí? Y va a encontrar los pendones, ¿sí? El azul, rojo, verde, y usted va a acercarse y va a pedir una ficha de ese color, que es nuestra forma manual. ¿Qué puede dar el internet? Nuestra forma manual es el FOMI que siempre y reclama salón verde. ¿Para qué es eso? Si el salón solo tiene capacidad para 40 personas, ese salón reparte su cupo y no es una forma ordenada de no generar sobrecupos. Así que si usted desea estar en el taller del japonés, estar en el taller de la doctora estar en el taller de Alex Ruiz, les sugerimos venir temprano porque hay un cupo limitado, ¿sí? Para reclamar su FOMI, no vaya a ser que, tengo 40 años que no quería. Entonces, esa forma es como importante, es un asunto absolutamente mecánico de carácter logístico. Para el panel de expertos, Diego Barbosa, sí, Diego se puede poner de pie para... Diego Barbosa está coordinando con el doctor Leonardo Reales, queda a cargo coordinando toda la actividad. En el panel de expertos se les va a entregar formatos de preguntas. Los panelistas estarán y entonces ellos cogen las preguntas y empiezan como a armar paquetes para que los conferencistas contesten. De esta manera evitamos las preguntas ponencia. Cuando soltamos el micrófono, un aprendizaje, y una vez aprovecha la gente para contarnos la ponencia en el día cuando hace la pregunta. Entonces son como reglas de juego que son importantes en el proceso de formación. Creo que está claro. Si hay alguna pregunta, las chicas de logística o los jóvenes de logística que están en la parte de afuera les pueden resolver cualquier inquietud. Para los talleres están los cupos. Están los cupos, entonces usted toma, a usted le van a decir, salón verde solamente tiene 30 cupos, salón rojo tiene 70 cupos, y ustedes van escogiendo de acuerdo a la conferencia. Por ejemplo, rápidamente les diría, Cristina va a estar en el salón rojo, que es el salón continuo. Este salón tiene abierto 70 cupos. Alex Ruiz estará en este salón tiene abierto 70 cupos. Los demás salones tienen de 40 cupos por capacidad, para que vayan como coordinando esa parte. Creo que no siendo más, quiero que nosotros retiramos de la mesa y dejamos el micrófono al doctor Alexander Ruiz, que recibimos con un fuerte aplauso de Diego. Prefiero hablar desde acá, porque como ustedes imaginarán, este tipo de diseño arquitectónico también responde a una época distinta y a una idea de escuela. Quiero, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a la organización de este congreso por la invitación que me ha hecho.
felicitar la iniciativa de hacer un congreso en temas que nos permiten pensar la niñez, la juventud y la formación ciudadana. Para quienes hemos estado en algunos momentos de nuestra vida cerca de organizaciones de la sociedad civil, de fundaciones, sabemos lo difícil que es sostener un proyecto como este, darle continuidad y poder sostener iniciativas como la de hacer congresos en educación. Así que les felicito por todos los esfuerzos, por este y por los anteriores. Viendo detenidamente las hojas de vida de los colegas que han sido invitados como conferencistas o panelistas, cualquiera de ellos hubiera podido hacer la charla inaugural, por lo cual, por supuesto, considero que es un honor que me hayan pedido hacerlo. No sé muy bien la razón, probablemente porque soy tolimense, eso que podríamos llamar por rosca regional. A un viejo paisano le oí decir hace mucho tiempo, con mucha convicción: los tolimenses hemos triunfado en todos los campos, en las ciudades más bien poco. Pero creo que si nos tomáramos hoy en serio esa sentencia, tendríamos que, por supuesto, valorar mucho más nuestras raíces campesinas. En un país que pareciera haberse construido de espaldas a sus orígenes, como suele suceder todavía hoy, y como nos lo constató recientemente el paro campesino, que le dijo al país: aquí estamos, aquí siempre hemos estado, en esta Colombia rural. Bien, considero que es muy importante que una región como esta, con tanta necesidad de formación ciudadana como el resto del país, se piense estos asuntos. Me gusta que hayan puesto en el programa Alex y no Alexander, porque Alex es como le dice la familia y los amigos, así que de verdad que me siento en casa. Quiero comenzar leyendo unos fragmentos, unos breves fragmentos de un texto que escribí hace muchos años, pero que nunca tuve oportunidad de presentar o de discutir públicamente. Y quiero hacer eso no por nostalgia con ese texto o por subsanar la impunidad que significa poner en público estas ideas, sino porque considero que es una importante metáfora de lo que significa la formación política, todavía con vigencia. Y he titulado mi intervención entre el relativismo y la apertura, y podríamos señalar también y la negación. Porque quiero contar una historia reciente de lo que ha sido o lo que son los orígenes de la educación política en Colombia, en la escuela, por supuesto. Bien, voy a echar mano entonces de esos breves fragmentos. El rey Lear no quiere ver televisión. El rey Lear se ha dejado cegar por la vanidad, ha desheredado a la hija que le amaba y ha repartido sus dominios a las otras dos, hipócritas y malvadas, quienes lo han obnubilado con juegos de alta retórica.
El rey traicionado deambula por el mundo, ha enloquecido purgando la pena de su error y dedica sus horas desdichadas a alucinar la restauración de un orden justo. El mundo entero deviene en tragedia. Las fuerzas del mal asumen su cruel reinado. La audiencia entera, el lector, si quieren, el espectador del teatro, el aficionado al cine, en su interior clama justicia, requiere compensación. Los crueles deben ser tarde o temprano castigados. El reino debe ser devuelto a los justos, que en adelante reinarán tristes, pesimistas, conscientes de los terribles límites de la condición humana. La monumental obra de Shakespeare le comunica a los hombres de todas las épocas, entre muchas otras cosas, que somos vulnerables a nosotros mismos, que podemos ser víctimas de nuestras debilidades y de las de otros, incluso de las de aquellos que nos aman. Nos envolvemos en velos de ilusión que no tardan mucho en asfixiarnos, dice Shakespeare. Aquí, lo que es malo, lo que es bueno en la conducta de los hombres y lo que resulta más significativo en su propia condición puede conocerse con certeza. Para decirlo de manera más directa, en Macbeth, la otra obra de Shakespeare, la otra obra monumental de Shakespeare, a Lady Macbeth se la reconoce como mala sin atenuantes. Su ambición la pierde por completo. Es prácticamente imposible relativizar su moral. Decir, por ejemplo, que en el fondo es bondadosa y bien intencionada es a todas luces una broma o una falaz interpretación. Por el contrario, en la sociedad actual parecieran diluirse los criterios para juzgar moralmente. En la actual cultura del todo vale, nos movemos en el terreno de lo relativo, desde donde todo se legitima, que es lo mismo que decir que nada se legitima. La perversa Lady Macbeth podría ser fácilmente considerada hoy como una mujer políticamente muy hábil, y el rey Lear como un paciente psiquiátrico que se rehúsa a ver televisión. Sus ingenuas actuaciones de padre excesivamente generoso y estadista insensato le habrían garantizado con seguridad una buena temporada en el pabellón de reposo de una clínica campestre para personalidades del gobierno y la farándula. El mundo actual se parece a la Internet. Todo se mueve a velocidades vertiginosas. Todo cambia más rápido de lo que nos podemos percatar. Esa pareciera ser una característica de nuestros tiempos. Los criterios a través de los cuales se valora nuestra propia experiencia no parecen tener, como he señalado creo antes, contenido, devienen vacíos. A través de su aparente transparencia no se vislumbra un horizonte de sentido. El juego incontrolable de significados genera una sensación de libertad, pero no logra superar nuestra confusión. En un viejo anuncio publicitario en 1996 se decía lo siguiente: hace 1000 millones de horas la vida humana apareció en la Tierra. Hace 1000 millones de minutos surgió el cristianismo. Hace 1000 millones de Coca-Colas nos encontrábamos en la mañana de ayer. Los criterios a través de los cuales juzgamos los productos de nuestra cultura y lo que resulta ser más significativo, a través de los cuales juzgamos nuestra propia experiencia, son los elementos mismos del consumo.
caracterizar una época por la presencia constante de criterios, productos, de ciertos objetos, no solo significa ampliar nuestros criterios sociológicos, estéticos, frente a aquello que consideramos clásico, es decir, vigente más allá del momento histórico en que fue creado, sino además significa hoy incorporar a nuestra conciencia, a fuerza de seducción publicitaria, formas de pensar y sentir dependientes en buena medida de los medios y de mediaciones pedagógicas tan efectivas como las mencionadas. Bien, hasta ahí la cita que les había anunciado. ¿Para dónde vamos con esto? He querido comenzar con los fragmentos de este texto porque, entre otras hipótesis de trabajo, hipótesis, puntos de partida, considero que en buena medida parte de lo que sucede con la formación moral y la formación política en la escuela está relacionado con una crisis del sentido de la autoridad, que no es solo del maestro, sino que es casi de todas las instituciones sociales. Esa crisis de autoridad genera una especie de explosión de criterios valorativos que relativizan el sentido de la experiencia. Todo es válido, todo es aceptable, nadie es cuestionado, nadie es cuestionable. Pareciera ser uno de los principios. Educar moralmente y políticamente en ese escenario es todo un reto. Si la cultura es entendida solo como objeto de consumo, ¿qué pasa con el sujeto? Al parecer, este no se encuentra libre de manipulaciones mercantilistas propias de los tiempos en que un par de botas equivale a Shakespeare. Esta comparación no es mía, se le debe a Adam Finkielkraut, quien para expresar la ausencia total de criterios y fundamentos de la actual sociedad, denunciada en algunas posturas posmodernas, nos presenta con notable ironía la idéntica admiración que se expresa por el autor del Rey Lear y por Charles Jordan. Dice Finkielkraut: siempre que lleve la firma de un gran diseñador, un par de botas equivale a Shakespeare, un gran modisto equivale a Manet, Picasso o Miguel Ángel. He querido con esto también acentuar la dificultad de identificar criterios para orientar la acción. Quiero señalar que esto se acentúa todavía más en la ausencia de criterios para la formación política. De hecho, lo que hemos vivido en las escuelas es que hay una renuncia a la formación política. Y hay una renuncia explícita a la formación política porque se considera que la política es una mala palabra. Y porque se considera que es una mala palabra en el sentido de que la política es lo que hacen los políticos. Por supuesto, una perspectiva simplista, llana, reducida de lo que significa la política. La política, decían los antiguos griegos, es el arte de hacer posibles los sueños de los pueblos. Por tanto, la formación política es algo a lo que jamás podríamos renunciar. Incluso cuando la formación política se hace mal. Es decir, cuando la formación política no forma o no contribuye a la formación de ciudadanos autónomos, a la formación de ciudadanos responsables.
responsables a la formación de ciudadanos solidarios. La escuela siempre forma ciudadanos. Y forma ciudadanos o para esto que acabo de mencionar, o para la sumisión, para la obediencia, para el sometimiento a un sentido de autoridad que no es este que estamos queriendo plantear. Voy a tratar de mostrar con un relato más bien breve dónde está el origen del problema de la formación política en la escuela, al menos en la sociedad colombiana en las últimas décadas. Y voy a tratar de sostener esa breve narración en una distinción de un filósofo argentino, un politólogo y filósofo de la política, Ernesto Garzón Valdés, que tiene un texto muy bello que recomiendo, que él titula La tesis de separación de la ética y la política. Se trata de un breve capítulo que aparece en un libro del 2000 que él tituló Instituciones suicidas, para mostrar cómo la sociedad ha ido consolidando la separación entre la ética y la política. Y entre esas tesis leo dos muy breves y describo el sentido general de su propuesta. Decía en ese texto Garzón Valdés: diré que un sistema político posee legitimidad cuando satisface los requerimientos de la ética. Por legitimación entenderé el hecho de que sea aceptado por sus miembros. Y más adelante, precisamente porque las acciones políticas están vinculadas con la aplicación de la violencia institucionalizada, son las que más justificación moral requieren, por aquello de la idea del monopolio de la violencia por parte del Estado, por supuesto. Bien, en síntesis, se trata de lo siguiente: mantener la tesis de la separación entre la ética y la política es asumir que caminan por vías separadas y que cuando se hace política, en cualquier sentido del término que ustedes quieran, eso no tiene nada que ver con la ética. La ética es otra cosa. Pensar de esta manera y legitimar esa perspectiva es desproveer de un horizonte ético la acción colectiva. Es creer que un gobernante puede gobernar sin legitimidad moral. La distinción que hace Garzón Valdés entre legitimidad y legitimación nos ayuda a entender esto. Un sistema político, un gobernante, una acción colectiva de ciudadanos es legítima si se puede justificar moralmente, si no excluye, si no discrimina, si no somete, si libera, si incluye, si considera al otro. Una acción política tiene legitimación si es simplemente aceptado por los ciudadanos. Y sabemos de situaciones históricas en las que los ciudadanos eligen gobernantes y los reeligen con mucha legitimación, con mucha aceptación, pero con cero legitimidad. Bien, y hago esta distinción porque con eso quiero empezar mi narración sobre la política pública en educación en Colombia, sobre formación ética y formación política. ¿Dónde está el origen de nuestro problema en la escuela? Como ustedes saben, como sabemos todos, luego de la Constitución Política de 1991 y de la Ley General de Educación de 1994, particularmente quisiera citar el artículo 41, que es un artículo reflexivo que le dice a la escuela: nuestra nueva Constitución será objeto de enseñanza en la escuela. Es el artículo de la Constitución que tiene un carácter de volver sobre
política, esta Constitución, será de obligatoria enseñanza en la escuela. Y la intención del artículo 41 es muy clara, es decirle a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, incluyendo, por supuesto, a los maestros, a los sujetos de derecho de la escuela, a los niños, estamos viviendo en un Estado social de derecho. Y ese Estado social de derecho es multicultural, es multilingüístico, es pluricultural, reconoce la diferencia, no adscribe a ningún credo en particular, no excluye. Bien, luego de la Ley General de Educación, que intentó regular buena parte de los esfuerzos de los sindicatos de maestros para tener una ley en la que nos sintiésemos reconocidos, vivimos un cambio estructural en la escuela colombiana entre el 94 y fines de los 90. Esto, digamos, es sabido seguramente por todos quienes aquí se encuentran, y es que el Estado, el Ministerio de Educación Nacional, dejó de ser el diseñador curricular. ¿Recuerdan esa época en que el currículo venía completamente prescrito? ¿Qué debía enseñarse? ¿En qué momentos? Los contenidos estaban parcelados, decían los maestros, decíamos. Y pasó de ser de diseñador curricular a diseñador de lineamientos curriculares. El cambio parece sutil, pero fue radical. La escuela debía construir su propio proyecto educativo institucional, en el que con los lineamientos, las orientaciones generales de la política pública, diseñara su propio currículum. Una cosa interesante que, digamos, era como una especie de invitación a la autonomía de las instituciones, con todas las paradojas que ello significó. Le obligamos a ser autónomo y le damos un tiempo perentorio para que lo resuelva. Era más o menos una de las paradojas. Sin embargo, muchas cosas interesantes están vinculadas con este cambio de rol del Estado en la regulación de la educación. Bien, asistimos en esta época, la década de los 90, al diseño de lineamientos curriculares por parte del Ministerio de Educación en distintos campos del saber, en matemáticas, en lengua, en ciencias, pero también en el tema de la formación ética y política, que resultaba ser lo novedoso. Lo ético y lo político tenía un lugar en la escuela, y lo tenía además articulado a una política estatal. Bien, en 1998 se redactaron los lineamientos en Constitución Política y Democracia, tratando de concretar la idea explicitada en el artículo 41 de nuestra Constitución, de que la Constitución debía ser objeto de enseñanza. Es decir, el mensaje era claro: la escuela tiene que ver con la formación política, tiene que hacerse cargo de formar ciudadanos distintos a los que hemos construido en esta sociedad. Y sin embargo, al mismo tiempo, por la misma época, el Estado promovió la redacción de los lineamientos en ética y valores humanos. En 1998 se publicaron el mismo día, a la misma hora, los lineamientos en Constitución Política y Democracia de un lado y de ética y valores humanos del otro. El mensaje parecía claro, el resultado profundamente confuso. La política camina de un lado, la ética por otro. La política tiene que ver con la formación de ciudadanos responsables, solidarios, incluyentes. La ética tiene que ver con el desarrollo moral de las personas. Ese era el mensaje, esa era la separación. Si de un lado el fundamento conceptual era la formación de los ciudadanos en contextos de educación no formal y cómo eso podía generar algunos ejemplos y algunas perspectivas interesantes para la educación de ciudadanos en la escuela, porque, como es sabido, la formación política en Colombia ha estado no en el ámbito escolar,
no en el ámbito de la educación formal, sino históricamente en el ámbito de la educación no formal, justamente para tratar de ir cerrando la brecha de desigualdad. Las organizaciones sociales se han comprometido históricamente con ella. Y quienes estuvieron en el diseño de los lineamientos curriculares de Constitución Política y Democracia fueron justamente representantes de organizaciones de la sociedad civil. Recuerdo que el proceso fue liderado por en ese entonces, Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán, que era una institución, una ONG importante. Con el tiempo cambió y ahora es Corporación Escuela Galán, más a tono con los tiempos que corren y con el énfasis en el neoliberalismo tan acentuado en las últimas décadas en Colombia. Del otro lado, los lineamientos de ética y valores humanos corrían a cargo de profesores de la Universidad Nacional, de la Facultad de Psicología, que estaban interesados en teorizar, en investigar sobre el desarrollo moral y basados en la perspectiva constructivista de Piaget y de Kohlberg sobre el desarrollo moral, hicieron todo un desarrollo conceptual al respecto y pedagógico. La ética en el mensaje, lo cual por supuesto es también falaz, es un asunto de los individuos. Cada quien se hace cargo de sí mismo y del proyecto de su propia construcción de autonomía. La política tiene que ver con los proyectos colectivos, con las exigencias de la ciudadanía. Se resuelve en otro espacio. Bien, unos años después, 2003, cuando se habían acentuado tan fuertemente estas diferencias, también en la escuela, el Estado colombiano, el Ministerio de Educación Nacional, quiso tratar de resolver, por lo menos formalmente, esta separación de la que antes les leí unos fragmentos que mostraban lo problemático que era en los textos del resto de Garzón Valdés. Y promulgó lo que se conoce como estándares en competencias ciudadanas. Esta es, por supuesto, historia reciente para todos. Los estándares en competencias ciudadanas ponían de presente que una cosa eran las capacidades del individuo, desarrollo moral, y eso se podía articular a otra cosa que era esa que venía por el camino paralelo, que es la construcción de ciudadanía, la formación política. Y los estándares intentaron remediar eso tratando de formular competencias de distinta índole, lingüísticas, emocionales, cognitivas, y algo que se llamó en ese momento integradoras, que eran propiamente las que estaban orientándose hacia la fundamentación de la acción colectiva. Bien, sin embargo, las situaciones coyunturales han marcado muy buena parte de la formulación de la política pública en Colombia. Les voy a hacer un recuento histórico de lo que pasó justo en ese momento, fines del 2003, cuando se diseñan los estándares en competencias ciudadanas. Estaba esta tensión entre lo moral y lo político, el desarrollo de la autonomía y la solidaridad, la inclusión. Cuando a fines del 2003 el presidente de esa época, cuyo nombre no quiero mencionar, hizo un discurso en un pueblito de Boyacá, acusando a todas las organizaciones de la sociedad civil de terroristas o de financiadoras del terrorismo. La acusación era ciertamente grave e indicaba un camino que se estaba desandando. No puede haber ciudadanía, esto es casi, no sé si un principio, pero sí es un fundamento de la filosofía política y de la educación política. No puede haber ciudadanía sin organizaciones de la sociedad civil. Una sociedad nacional que tenga debilidad en sus organizaciones de la sociedad civil, pues tiene déficit de ciudadanía, de ejercicio pleno de la ciudadanía. Porque la sociedad civil es justamente la forma como el ciudadano de manera organizada actúa con otros. La ciudadanía no se ejerce de forma puramente individual. Se requiere un sujeto comprometido
nivel de vida de otros, pero eso no se puede ejercer en solitario. Por lo tanto, una sociedad nacional sin organizaciones sociales o con debilidad en las formas de organización social tiene una ciudadanía deficitaria. En ese momento, ese presidente dijo que las organizaciones de la sociedad civil o bien eran terroristas o defensoras del terrorismo. Y lo que sucedió en la comisión que redactaba los estándares en competencias ciudadanas, comisión de la que yo hacía parte, es que la columna nuclear, la columna central que articulaba toda la propuesta era justamente la educación en derechos humanos. Y a partir de esas palabras del gobernante, la ministra de turno tomó la decisión de que los derechos humanos debían desaparecer como eje articulador de la propuesta. Eso muestra cómo la situación de coyuntura genera, digamos, la dirección de la política pública. Al desaparecer el eje de los derechos humanos como eje articulador, la propuesta de competencias ciudadanas quedó completamente despolitizada, en el mejor sentido del término político. Si no hay sujeto de derechos, no hay ciudadano. No podemos hablar de formar ciudadanos, de educar ciudadanos, si a estos no son concebidos como sujetos de derecho. Si no son sujetos de derecho, ¿qué son? Y entonces, esta tensión que había mencionado antes se resolvió a través de una propuesta muy volcada hacia el desarrollo moral. Muy volcado sobre una propuesta de un psicólogo norteamericano que es Lawrence Kohlberg, que señala que el desarrollo moral además se da por etapas. Sin embargo, como lo explica la teoría de la recepción, muchas veces 20 años o 15 años después nos llegan teorías que incluso en algunos contextos ya no tienen vigencia. Lawrence Kohlberg se dedicó buena parte de su vida a construir, a edificar una forma de entender el desarrollo moral de los seres humanos, y el resto del tiempo, la otra mitad de su vida, se dedicó a tratar de enmendar esa teoría que se hacía agua por todas partes. Una teoría del desarrollo moral a través de 6 estadios. El último estadio era el de los principios morales. Los ejemplos que Lawrence Kohlberg ponía eran Gandhi, Martin Luther King, es decir, quien llegaba al estadio 6 eran personajes que eran reformadores morales. Y ante las críticas de los colegas que señalaban que los ciudadanos comunes y corrientes no solemos tener esos ejemplos de vida o actuar según esos ejemplos de vida, entonces Lawrence Kohlberg se inventó el estadio 5,5 para mostrar que los seres humanos podían más o menos llegar al 6, pero todavía no. Después, ante críticas reacias de una ex colaboradora, Carol Gilligan, que le criticó que en casi todas las pruebas, a través del uso de dilemas morales para clasificar a los niños según el estadio de desarrollo moral en el que se encontraban, las mujeres puntuaban más bajo que los hombres. Ella, incómoda con ese resultado que a Kohlberg no le parecía en particular objeto de análisis o de atención especial, ella construye una teoría para criticar la de Kohlberg, señalando que las mujeres no es que tengan menos desarrollo moral, sino que tienen otros criterios morales. Y mientras el hombre privilegia una cierta idea abstracta de la justicia, las mujeres se orientan más por una ética del cuidado, de la protección del otro. Entonces Kohlberg intentó hacer reformulaciones de su teoría para poder responder a esta crítica, y así como esas dos, a muchas otras. Finalmente Kohlberg se dio cuenta, esto se dice además pocas veces, que toda la propuesta era un error. Y cuando Kohlberg se dio cuenta de eso, se dedicó a ir a las escuelas a trabajar en la promoción de la idea de las comunidades justas.
posible si había una formación política. O sea, que no se puede formar a sujetos autónomos si no se generan las condiciones de inclusión, de construcción, de deliberación, de proyectos compartidos, etc. La vía no es primero formar ciudadanos autónomos para que ellos, autónomos todos, se junten y hagan sociedades justas. La idea es que si no se producen condiciones de justicia y de inclusión en contextos situados como las escuelas, no son posibles los ciudadanos autónomos. Es todo lo contrario a lo que había defendido durante buena parte de su vida. Y de eso lo atestiguan trabajos de colaboradores del mismo Kohlberg. Por ejemplo, Joseph Reimer, que fue uno de sus grandes colaboradores, escribió trabajos que tituló De la dimensión moral al gobierno democrático. Cómo transitar, cómo hacer esa transición. O Marvin Berkowitz escribió El desarrollo moral individual como consecuencia de la educación democrática. Bien, la batalla la perdimos, quienes creemos en la importancia de la formación ciudadana y la formación política. Porque triunfó el modelo de Kohlberg que Kohlberg ya no estaba dispuesto a aceptar, ni siquiera él. Bien, además sabemos que la política de formación ciudadana en la escuela en Colombia no estuvo movida por una finalidad propiamente política. Es decir, no se orientó para la resolución de los problemas de la convivencia pacífica, ni para la inclusión de todos aquellos que se sintiesen excluidos, ni para la posibilidad de construir proyectos colectivos que beneficiasen a las comunidades mismas, sino que la política de formación de competencias ciudadanas en Colombia se orientó hacia la evaluación. Los estándares en competencias ciudadanas marcaban una pauta. Esto puede ser evaluable. Y entonces empezamos a participar en la carrera loca de hacer evaluaciones muy sofisticadas para ver qué tan malos ciudadanos somos. Y desde el 2004 hasta hoy, todas las pruebas de competencias ciudadanas muestran que somos terriblemente malos ciudadanos. Si eso es lo que nos van a decir las siguientes aplicaciones, no nos lo digan más, ya lo sabemos. No inviertan todos los recursos del sistema educativo para decir que somos muy malos ciudadanos o que los estudiantes de una escuela tienen pésimas competencias ciudadanas frente a los estudiantes de la escuela que queda enfrente. O que las escuelas del Tolima en promedio puntúan muy mal en las pruebas de competencias ciudadanas frente a los de otros departamentos, o los de un municipio frente a otros, etc. Está muy bien que tengamos unos puntos de referencia, pero si toda la política educativa se orienta a medir lo mal que estamos y no se invierte para que las cosas cambien, por ejemplo, materiales adecuados para la formación política que no existen en los contextos escolares en Colombia, por lo menos no tienen una divulgación adecuada, capacitación y formación de los maestros para que los maestros entiendan el sentido y la importancia de la formación política y construyan sus propias orientaciones de educación política, pues tampoco tiene mucho sentido seguir evaluándonos o mostrándonos comparativamente en las pruebas internacionales como reiteradamente quedamos en último lugar. Si la política fue una política de evaluación, miren los desfases que nos muestra esa política. Y aquí voy a hacer una contextualización para quienes o no están informados de los últimos acontecimientos, de las narraciones de los problemas de las escuelas contemporáneas colombianas y para quienes vienen de otros lugares del mundo. Estos días hemos estado siguiendo por la televisión y por la prensa el caso de un chico al que la escuela lo sometió a una persecución infame a causa de su elección sexual, hasta el punto en que no encontrando más salida para realizar su vida plenamente, terminó suicidándose. Esta ha puesto de presente que aún somos una sociedad llena de prejuicios, no solo en términos de la elección sexual, también en términos raciales, también, por supuesto, en términos de condición de clase. Somos una sociedad todavía profundamente discriminadora. Pero el caso de este chico
chico nos ha puesto presente que la idea de entender a los estudiantes como sujetos de derecho es algo que todavía no hemos podido comprender, no del todo. ¿Cómo podemos tomarnos en serio el lema del gimnasio Castillo Campestre, la escuela de este chico? El lema que dice rescatar los valores para alcanzar la paz. ¿Qué sentido tiene para jóvenes como Sergio Urrego que colegios basados en una moral de máximos, la de sus directivos, esto es, que imposibilitan el ejercicio pleno de la ciudadanía, que por el contrario se basaría en una moral de mínimos a la que se llega a fuerza de deliberación? ¿Qué sentido tiene, repito, que dicha escuela haya obtenido resultados favorables en las pruebas de competencias ciudadanas? ¿Qué les podemos decir a estudiantes de escuelas públicas más confesionales que las escuelas privadas confesionales de Colombia sobre la libertad de pensamiento, palabra, culto, sobre el ejercicio de la personalidad, sobre el ejercicio libre de la personalidad? Si a la más temprana edad son obligados a participar en un ritual diario de bendiciones, rezos, salud, de gratitud a la idea de divinidad que se supone representa las mayorías creyentes de este país. Y quiero citar una experiencia en particular. Aquí no sé cómo estoy de tiempo, me sacarán las tarjetas que me habían anunciado. Estoy en verde. Quiero citar un caso de una investigación reciente en la que participé yendo prácticamente todos los días a una escuela durante muchas horas, que es el Instituto Pedagógico Nacional, que es una escuela pública anexa a la Universidad Pedagógica Nacional, con la que por supuesto tenemos una relación muy estrecha para hacer proyectos de investigación y demás. Esta escuela pública, quizás la que tiene mejores resultados en las pruebas saber, una de las que tiene mejores resultados en el país. Una escuela en particular, o en principio mejor, muy liberal. Estando haciendo una actividad con niños de tercer grado, con niños pequeños, con su maestro de música sobre los derechos de los niños, irrumpió al salón de clases una profesora que ni siquiera saludó y a los gritos les dijo a los chicos, quienes se están preparando para la primera comunión, salgan todos. Y salieron casi todos. Me quedé con 7 chicos de 40. Y el profesor, viendo seguramente cierta reacción de perplejidad en mi rostro, o interpretándola de esa manera, me dijo, tranquilo, profe, que ellos lo hacen el año entrante. Pues que se quedaron. Cuando hablé de esto con la directora de primaria, ella me explicó, mire, es la fuerza de la costumbre y la solicitud de los propios padres. Bien, el proceso de universalización de la educación, al menos en América Latina, se dio entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ese proceso de universalización de la educación tenía varios fines ideológicos que hoy podríamos mirar a la distancia de una manera crítica, pero que cumplían con la idea de terminar de configurar la idea del Estado-Nación. Esa escuela era conservadora, autoritaria, católica. Era otra sociedad. Era una idea de formar ciudadanos leales a esa nación que se estaba terminando de configurar como Estado-Nación. La escuela de hoy sigue siendo en buena medida esa misma escuela, políticamente.
decidí por esos días escribir un artículo para la revista del Sindicato de Maestros, de FECODE, y me pidieron coordinar un número monográfico. El número monográfico que me pidieron coordinar era sobre la formación del niño como sujeto de derechos. Y entonces en esa coordinación decidí, por supuesto, escribir también mi artículo. Y escribí mi artículo contando un poco esto que les estoy diciendo y haciendo una reconstrucción de lo que significa el respeto por la religión, por los cultos de las personas. Y eso significa el respeto de todos los cultos y la no imposición de uno solo, menos desde la escuela pública. Porque la Constitución Política Nacional del 91 nos dice otra cosa, nos demanda otra cosa, incluso más allá de nuestras propias creencias personales. Si el proselitismo politiquero en la escuela no tiene validez y puede ser denunciado, ¿por qué el proselitismo religioso no? Decidí titular mi artículo desprendiendo a Cristo de las paredes de la escuela. Y la revista FECODE, las directivas de FECODE, censuraron la publicación, porque lastimaba o podría lastimar la sensibilidad de los maestros católicos. Quiero aclarar, porque veo personas incluso religiosas en la parte de atrás, que no tengo ninguna resistencia, ni ningún prejuicio, ni ninguna cosa en contra del catolicismo. Tengo parientes profundamente católicos, mi madre lo es. Seguramente durante mucho tiempo fui católico inercial, como la mayoría de los colombianos. Creo que la religión, que las religiones llevan un mensaje importante de paz y de amor para los seres humanos, de solidaridad. No es un discurso, no es una perspectiva en contra de la forma de vida religiosa. Pero creo que la escuela y la escuela pública tiene una obligación política distinta a la de adoctrinar religiosamente o políticamente o en cualquier forma de vida. Creo que ese es uno de los retos que todavía tenemos, que tiene esta sociedad. Si el proceso de secularización, si la separación entre Estado e Iglesia se dio entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX en la mayoría de las sociedades nacionales en América Latina, nosotros tenemos que ser conscientes que ese proceso todavía no lo hemos realizado. Y que la formación de las conciencias individuales en paz consigo mismas no es suficiente para formar ciudadanos participativos y activos. Que tenemos todavía un enorme reto en la formación política en la escuela. Quiero terminar, porque ya creo que no tengo tiempo, leyendo dos cosas muy breves, bueno, realmente una, señalando esto que en algún momento, no sé si les resulta familiar, un texto que fue muy importante en los 60, comienzos de los 60, que apelaba a una especie de conciencia liberadora de los países sometidos por los imperios, los que todavía lo estaban, política o económicamente, que es el texto Los condenados de la tierra de Frantz Fanon. En ese texto, Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, el prefacio escrito por Jean-Paul Sartre, un texto realmente de fines de los 50, decía Jean-Paul Sartre en el prefacio: no llegamos a ser lo que somos, sino es mediante la íntima y radical negación de lo que han hecho de nosotros. No solamente otro ciudadano es posible, otra escuela es posible. Y creo que eso lo atestiguan propuestas
valiosas propuestas, extraordinarias propuestas de formación política que se hacen como reacción a una política que posibilitó, con todas las cosas negativas que he señalado, que posibilitó que los ciudadanos y que la ciudadanía fuera posible en la escuela, al menos pensarla y direccionar iniciativas en ese sentido. Se conocen experiencias extraordinarias, afortunadamente. Cierro con un texto que seguramente es conocido para algunos de ustedes, que es un breve texto de Bertolt Brecht, titulado Si los tiburones fueran hombres. Sí, ya sé que se me acaba el tiempo, ya voy a cerrar con esto. Si los tiburones fueran hombres, preguntó el señor K, preguntó al señor K, la hija pequeña de su patrona, ¿se portaría mejor con los pececitos? Claro que sí, respondió el señor K. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar peceras enormes para los pececitos, con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como materias animales. Se preocuparían de que las peceras tuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lastimase una aleta, enseguida se la vendarían, de modo que el pececito no se les muriera prematuramente a los tiburones. Para que los pececitos no se pusieran tristes, habría de cuando en cuando grandes fiestas acuáticas, pues los pececitos alegres tienen mejor sabor que los tristes. También habrían escuelas en el interior de las peceras. En esas escuelas se enseñaría a los pececitos a entrar en las fauces de los tiburones. Estos necesitarían tener nociones de geografía para mejor localizar a los grandes tiburones que andan por ahí holgazaneando. Lo principal sería naturalmente la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más grande ni más hermoso para un pececito que sacrificarse con alegría. También se les enseñaría a tener fe en los tiburones y a creerles cuando les dijesen que ellos ya se ocupan de forjarles un hermoso porvenir. Se les daría a entender que ese porvenir que se les auguraba solo estaría asegurado si aprendían a obedecer. Los pececillos deberían guardarse bien de las bajas pasiones o de las inclinaciones sexuales distintas a las hegemónicas, así como de cualquier inclinación materialista, egoísta o marxista. Si algún pececillo mostrase semejantes tendencias, sus compañeros deberían comunicarlo inmediatamente a los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, se harían naturalmente la guerra entre sí para conquistar peceras y pececillos ajenos. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececillos a combatir en esas guerras. Cada tiburón enseñaría a sus pececillos que entre ellos y los pececillos de otros tiburones existe una enorme diferencia. Si bien todos los pececillos son mudos, proclamarían, lo cierto es que callan en idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse. A cada pececillo que matase en una guerra a un par de pececillos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería una medalla y se les otorgaría además el título de héroe. Si los tiburones fueran hombres, tendrían también su arte. Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones en colores maravillosos y sus fauces como puros jardines de recreo en los que da gusto retosar. Los teatros del fondo del mar mostrarían a heroicos pececillos entrando entusiasmados en las fauces de los tiburones y la música sería tan bella que a sus sones, arrollados por los pensamientos más deliciosos como en un ensueño, los pececillos se precipitarían en tropel, precedidos por la banda dentro de esas fauces. Habría asimismo una religión
pececillos en el estómago de los tiburones. Además, si los tiburones fueran hombres, los pececillos dejarían de ser todos iguales como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos que los colocaría por encima de los demás. A aquellos pececillos que fueran un poco más grandes se les permitiría incluso tragarse a los más pequeños. Los tiburones verían esta práctica con agrado, pues les proporcionaría mayores bocados. Los pececillos más gordos, que serían los que ocupasen ciertos puestos, se encargarían de mantener el orden entre los demás pececillos. Se harían maestros u oficiales, ingenieros especializados en la construcción de peceras, etc. En una palabra, habría por fin en el mar una cultura si los tiburones fueran hombres. Otra escuela, otra sociedad es posible. De eso espero encargarme, por lo menos, de discutirlo